Shabbat Shalom, Ahim Beajot. Feliz sábado, queridos hermanos y hermanas. Hoy hemos querido venir a este lugar muy especial para traer para ustedes un mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que también las piedras pueden predicar de Jesús. Y es por eso que hemos venido a este lugar. Y aunque hoy en día mayormente hay ruinas, este lugar habla poderosamente acerca del ministerio de Jesús. Nos referimos a la ciudad de Jesús y no es ninguna otra sino que Capernaum. Capernaum, aunque no fue donde Jesús nació, aunque no fue donde Él se crió, porque Él nació en Belén, se crió en Nazaret, que está cerca de acá. Sin embargo, Él decidió venir a este lugar para hacer su ministerio. Como ustedes ven, Capernaum queda junto al mar de Galilea. Desde este punto fue elegido por Él estratégicamente. Así que permítanme decirle algunos datos acerca de Capernaum. En primera instancia, me gustaría que sepan que el nombre Cafarnaum, Cafar siempre significa villa en hebreo. Y Naum tiene que ver con alguien que consuela, conforta. Así que Cafarnaum o Capernaum significa la villa del que conforta. ¿Qué lugar más estratégico podía elegir Jesús? Él acá fue donde hizo la mayoría de sus milagros. Acá fue donde llamó a sus primeros discípulos. Así que esta ciudad tiene muchas razones para, podríamos decir, enorgullecerse. Entonces, Jesús deja lo que es Nazaret. Y antes de pasar a Capernaum, una pequeña palabra acerca de Nazaret. Jesús estuvo por allá. Y Él, dice la Escritura, se sentó en la sinagoga. Se lo invitó a leer las Escrituras. Se le pasó el rollo del profeta Isaías. Y Él leyó para ellos la profecía concerniente a sí mismo. Dice la Escritura que todos los ojos se fijaron en Él. Y entonces Él les dijo, esta profecía se está cumpliendo delante de ustedes. Pero lamentablemente, ¿qué pasó con la gente de Nazaret? Como Jesús se había criado ahí, no lo quisieron escuchar. Y es más, dice la Escritura que intentaron matar a Jesús simplemente porque Él les dijo algunas cosas acerca de su carácter, acerca de la forma de ser de ellos. Jesús entonces no pudo hacer ningún milagro en Nazaret. Teniendo Él todo el poder para hacerlo, no lo hizo. Y entonces decidió venir hasta acá, a este lugar. ¿Qué hace a Cafarnaum tan especial para que Jesús viniera acá a hacer su ministerio? Bueno, esta ciudad está estratégicamente localizada junto al mar de Galilea. Y esta ciudad está en lo que se le llama la Vía Maris. La Vía Maris se le llama así a la vía del mar. Conecta Damasco hasta lo que es Egipto. Por tanto, cualquier persona que quisiera tomar esta ruta, que era la más famosa, tenía que pasar por este lugar. Pasaban acá a descansar, pasaban por acá a comprar alimentos. Por lo tanto, cualquier persona que pasaba por acá iba a conocer el ministerio, iba a conocer de las grandes hazañas de Jesús. Es por eso que usted va a leer en los evangelios que cuando sabían que Jesús estaba acá, viajaban de muchos lugares para entonces encontrarle. Llegaban personas incluso de Siria, llegaban personas de Tiro y Sidón buscando al maestro que hacía milagros y sanaba a centenares. Ahora usted escucha en la Biblia solamente algunos milagros, pero cuando vamos al Evangelio de Juan, Juan nos dice de que en realidad en los evangelios no están escritos todos los milagros, porque si estuvieran escritos todos los milagros, faltarían páginas para escribir acerca de todo lo que Él hizo. Por tanto, Él hizo muchos milagros, pero no están todos registrados. Entonces la gente venía acá, escuchaba del Salvador y podía llevar el mensaje del Salvador, del Mesías, a lugares tan distantes como Egipto y también como Damasco. Por eso Jesús eligió este lugar. Ahora, ¿qué tiene de especial Cafarnaum? Porque hay muchas otras ciudades alrededor del mar de Galilea. ¿Por qué eligió este lugar? Ustedes van a ver que en este lugar hay también una sinagoga muy hermosa. Espectacular. La que se ve de blanco es del IV siglo. Y la que se ve abajo, la negra, que es de piedra volcánica, es la del I siglo. Cafarnaum data del siglo II a.C. Y esa sinagoga, según nos dice el libro de Lucas, al parecer fue construida por un centurión.
Si acá había un centurión, significa que acá había mucha gente. Se cree que por lo menos en el tiempo de Jesús vivían 1500 personas. Y suficientes personas para que hubiera un centurión viviendo entre ellos. Quizás una guarnición romana para velar por la seguridad. Entonces esta sinagoga era importante, era muy grande. Y acá era donde Jesús entonces enseñaba. Jesús entonces enseñó en esta sinagoga. Y ahora déjame mencionarte algunos de los milagros que Jesús hizo en este lugar. En este lugar Jesús, dice la Escritura, sanó a la suegra de Pedro. Si tú ves ese relato en el libro de Marcos, te vas a dar cuenta que ese mismo día que Jesús sanó a la suegra de Pedro, era un día sábado, y al ponerse el sol, llegaron a la puerta de esa casa todos los enfermos de la ciudad. No solamente sanó a la suegra de Pedro, dice también la Escritura que un día Jesús predicando en esa sinagoga, se levantó entre la multitud un endemoniado. El endemoniado, obviamente dando gritos y haciendo todo un espectáculo, acusó a Jesús de querer echarlo a las tinieblas. Y Jesús entonces con autoridad ordenó a que saliera ese espíritu inmundo. La gente quedó maravillada y se preguntaba, ¿quién es este que aún los demonios le obedecen? Eso también entonces ocurrió en esta ciudad, en Capernaum. ¿Qué otro milagro hizo Jesús acá? Jesús también sanó, dice, al criado, al siervo de una persona muy importante en la ciudad, de un dignatario. Más adelante encontramos que también Jesús resucitó a la hija de Jairo en este lugar. Mientras iba camino a Capernaum para sanar a la hija de Jairo, la Biblia nos habla de que una mujer que padecía de un flujo de sangre hace 12 años fue la que se acercó y tocó el manto de Jesús. Entonces, estamos viendo que en esta ciudad Jesús realmente fue esa persona que vino a traer alivio. Es esa persona que vino a traer sanidad a los millares. No solamente entonces hizo estos milagros, hay muchos más. Y quisiera mencionarte uno más que es muy destacado. Dice que un día Jesús estaba en la casa estaba llena. Y van a ver ustedes que en esa casa, que es la casa de Pedro, hoy en día se construyó una gran iglesia. Y hay también muchos vestigios históricos de que después de los tiempos de Jesús, no mucho tiempo después, esa casa se convirtió en una iglesia. Se nota la estructura de que fue ampliada, fue expandida, y se hizo para que entonces se reunieran los primeros cristianos en la casa de Pedro. En esa casa, dice la Biblia, estaba Jesús un día. Y estaba llena, no cabía nadie más. Y unos amigos trajeron a un paralítico. Querían que Jesús lo sanara, pero era imposible entrar. Y la Escritura nos dice que ellos lo subieron al techo, hacen un agujero en el techo para hacerlo bajar, y así para que ese enfermo pudiera quedar en la presencia de Jesús. ¿Por qué te quiero destacar este milagro? Porque vamos a ver que en estas mismas ruinas, las casas muestran un acceso al segundo piso. Entonces, esto nos muestra la veracidad de la Biblia. Aquí fue donde Jesús hizo ese milagro, sanó al paralítico. Pero cuando Jesús sana al paralítico, dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos, entonces le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. El Evangelio de Marcos nos dice que los fariseos y escribas presentes empezaron a cavilar en sus corazones. ¿Quién es Él que dice estas cosas? Esta es una herejía. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús, conociendo el corazón de ellos, lo que había en ellos, les dijo a ellos, ¿qué es más fácil decirle a este hombre? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. Y entonces les dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad aún para perdonar pecados, le dijo ahora al paralítico, levántate y anda. Y enseguida él se levantó y pudo caminar. En esta ciudad, queridos hermanos, queridos amigos, Jesús hizo una cantidad enorme de milagros que no solamente demostraban que Él no era solamente un maestro, sino que Él realmente era quien decía ser. Él era el Mesías, Él era el Hijo de Dios.
Pero ahora quiero compartir contigo una escritura que se encuentra acá en Mateo capítulo 11. Porque a pesar de tantos milagros que Jesús hizo en este lugar, la escritura nos dice lo siguiente acerca de Capernaum. Entonces, dice acá, comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, pero que no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que es en vestidos ásperos y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Por qué el Señor pronuncia esta maldición sobre Capernaum, sobre Corazín y sobre Betsaida? Para poder entender un poco mejor este pasaje de la Biblia, vamos a ir al capítulo 10 de Lucas. Y aquí en Lucas 10 encontramos a Jesús enviando a los 70 a predicar. Dice así: después de estas cosas, el Señor designó también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y les dijo: la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja. Dice: ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea esta casa. Si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que haya en ella, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles y decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Y ahora viene entonces lo que ya leímos en Mateo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han hecho en vosotras, tiempo a que, sentadas en ceniza y con vestidos ásperos, se habrían arrepentido. Dice además: y por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Queridos hermanos, ¿cuál es el problema de Capernaum? Que fue el mismo problema que en Corazín y el mismo problema que en Betsaida. En todas estas ciudades, tanto Jesús como sus discípulos hicieron grandes milagros. Pero dice que estas ciudades no creyeron en Jesús y no se arrepintieron de sus pecados. Especial es la mención que hace a su ciudad, que era Capernaum. Porque a ella le dice que tú que piensas que vas a ser levantada, dice, vas a ser entonces echada al Hades, al sepulcro. Y las ruinas son un testimonio de eso. Si tú vas a cualquier otra ciudad de alrededor, esas ciudades todavía existen. Pero en cambio, acá solamente hay ruinas. Cuando se desecha a Jesús, cuando se lo rechaza, no podemos esperar otra cosa sino muerte espiritual. Fíjense en esta región, está llena de olivares, está llena de palmeras, es muy rica porque es muy fértil.
cerca de acá del mar de Galilea desemboca el Jordán. Este es un lugar muy próspero. Por lo tanto, ya hablamos de esto. Era un lugar por donde todo viajero pasaba. La sinagoga es espectacular. Es decir, acá se levantaron grandes maestros, se estudiaba mucho la Torá, se oraba bastante al Señor. Pero cuando llega el Señor, y cuando el Señor demuestra su poder y hace sus milagros, los habitantes de esta ciudad de Capernaum no creyeron en Él. Jesús vivió acá. Muchas veces ellos lo vieron entrar, salir. Muchas veces ellos vieron el pueblo llenarse de gente buscando al Maestro. Y sin embargo, ellos no lo buscaban. ¿Cuál es el mensaje para nosotros? ¿Saben? Lo que le pasó a Capernaum también nos puede pasar a nosotros. Porque yo diría que hasta cierto punto, Capernaum se acostumbró a Jesús. Vivieron tanto con Él que se acostumbraban a verlo pasar. Se acostumbraron a escucharlo, se acostumbraron a ver sus milagros, tanto que esos milagros para ellos se volvieron algo común y corriente. Es decir, ellos perdieron la habilidad de sorprenderse con Jesús. Ellos perdieron la habilidad de realmente quedar asombrados de su poder. Y viendo a un hombre común y corriente, viendo a un hombre con el cual ellos estaban familiarizados, lamentablemente lo rechazaron, lamentablemente lo despreciaron. Quizás estoy hablando para alguien que toda su vida ha ido a la iglesia. Quizás estoy hablando para alguien que fue criado en el Evangelio. Quizás estoy hablando para alguien que tanto tiempo lleva en la iglesia, que también ha visto quizás algunas deficiencias en la iglesia y lamentablemente ha llegado a despreciar al Señor de la iglesia. Queridos hermanos, queridos amigos, ¿qué dice el Señor? Todos tenemos que arrepentirnos. Y cuando más adelante la Biblia habla del regreso de Jesús, la Biblia dice, no es que Él se demora, no es que Él retarde su promesa. También ahí Pedro nos habla de que en los tiempos finales van a venir muchos burladores. Y sería triste que esos burladores, que esas personas que se burlan, que no creen, salgan de la misma iglesia. Quizás tú conoces a alguien que creció en la iglesia, que sirvió al Señor en diferentes áreas de liderazgo, conquistadores, jóvenes, quizás fue un diácono, quizás fue un anciano. Quizás tú conoces a alguien que predicaba la palabra con poder, pero ya no está en la iglesia, ya no está en las filas del Señor. Miren, si nosotros seguimos leyendo el Evangelio de Lucas, vamos a encontrar que el Señor nuevamente vuelve a repetir estas palabras. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? ¿Cuál es el mensaje de todos los profetas? En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Especialmente en estos tiempos, que estamos rodeados de tragedias, que estamos rodeados de malas noticias. Lo que acá dice Jesús es exactamente lo mismo. Uno puede ver una mala noticia y pensar, oh, le pasó porque es un pecador. Oh, el Señor está castigando. Jesús acá dice, no. No nos da una respuesta de por qué pasan esas cosas. Hay cosas que no vamos a entender mientras estemos en esta tierra. Pero acá el Señor nuevamente nos vuelve a decir que si no nos arrepentimos, todos vamos a perecer. Hermanos, si el Señor aún no ha venido, es porque Él es paciente. No solamente con los de afuera. A veces siempre pensamos que el arrepentimiento es para la gente de afuera. Pero en esta ocasión el llamado de Jesús es para la gente de su casa, es para la gente que lo rodeaba, es para la gente de su ciudad. A nosotros que vivimos cerca de Jesús nos puede pasar lo mismo. Podemos llegar a pensar que el arrepentimiento es para otros. Podemos pensar que podemos empezar a hacer lo que Jesús mismo nos advirtió. Podemos dedicarnos a ver la paja en el ojo ajeno y no darnos cuenta del tronco que hay en nuestra propia vista.
el que tiene que arrepentirse soy yo. O como decía ese himno que cantamos tantas veces, el que necesita orar soy yo. No mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor. El llamado de Jesús para este nuevo año es que vivamos más cerca de Él. Es que de alguna manera despertemos del letargo espiritual. Y quizás más de alguno de ustedes está pensando, yo ya estoy cansado del Zoom, estoy cansado de las redes sociales, viendo sermones por acá, por allá. Quizás trabajo todo el tiempo en Zoom, ya no quiero ver otro sermón. Este no es otro sermón más, o quizás sí lo es. Pero lo que yo te invito es que tú tengas una relación con Jesús. Para tener una relación con Jesús, sí, hay que orar, sí, hay que leer la Biblia. Pero si acá Jesús me habla del arrepentimiento, una relación con Jesús significa una relación o un mayor entendimiento de mi pecado. ¿Saben? Claro, esta ciudad era próspera. Esta ciudad estaba creciendo enormemente. Tanta gente pasaba por acá que a esta ciudad se le empezó a inflar el pecho y se empezó a levantar. Y empezó a sentir, yo no necesito a Jesús. ¿Para qué? Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Sin mí y sin arrepentimiento vas a ser abatida. ¿Cuál es el mensaje? De nuevo, tenemos que ser humildes, tenemos que humillarnos en la presencia del Señor. Y solamente así el Señor nos va a levantar. Si yo me levanto, si yo me empiezo a sentir mejor que el resto, mejor que otras personas, el Señor a nosotros también nos va a humillar. No nos creamos mejores que la gente de la Biblia. Somos todos, yo diría, cortados con la misma tijera. Todos tenemos defectos. Todos tenemos esa necesidad imperiosa de Jesús. Todos necesitamos arrepentirnos. Y solo así podremos obtener la salvación. Solo así podremos obtener lo que el Señor tanto desea darnos, que es su paz y su bendición. Queridos hermanos, acá Jesús llamó a los primeros discípulos. Pero Jesús también dijo que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Por lo tanto, el llamado que te hago acá es a ser humilde. El llamado que te hago a este lugar es a que hagamos esa introspección. Revisemos nuestra vida. Revisemos en qué le estamos fallando al Señor. No lo tomemos a la ligera. No nos familiaricemos tanto con Él que pensemos que Él es uno más de nosotros. Él no es uno más de nosotros. Él es el Mesías, Él es el Salvador, pero por sobre todo Él es el Señor. Y Él es el que tiene que tener la última palabra en tu vida. Él es quien tiene que dirigir tu vida. No lo desprecies, no lo rechaces. Sé humilde, humíllate ante su presencia. Si estás pasando por una dificultad, si no entiendes por qué están pasando las cosas que pasan, si tienes una y otra razón para quejarte, está bien, pero quéjate delante de Él y dile, Señor, permíteme entender por qué están pasando estas cosas y ayúdame a vivir unido a ti, apegado a ti y siempre en tus caminos. Todos los apóstoles repitieron la promesa de Jesús. Él va a venir pronto. Pero en los mismos tiempos de los apóstoles estaba la duda, ¿por qué aún no ha venido? Y nos faltaron los burladores que decían, nada ha cambiado, todo sigue igual. Y a ellos les responde, y él dice, no es que el Señor retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Pedro dice, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Queridos hermanos, queridos amigos, si Jesús no ha venido, es porque Él aún nos está esperando a ti y a mí, para que nos arrepentamos de todo corazón. Acá, Capernaum nos dice eso. Nos dice de que a pesar de que Jesús vivió acá y hizo muchos milagros acá, la gente no cambió. La gente se aferró a su estilo de vida. La gente se aferró a sus costumbres, a su orgullo, a su pecado, y no se arrepintió. Que no te pase eso a ti ni a mí. Tenemos que examinar nuestra vida y tenemos que arrepentirnos de todo corazón, no sea que perezcamos cuando Él venga. Así que nuevamente el llamado es
a que Jesús sea todo en mí. No solamente una parte de mi vida, no solamente cuando me acuerdo de Él, no. Él tiene que gobernar cada rincón de mi corazón, cada momento de mi existencia. No podemos ser adventistas solamente el sábado. No podemos ser adventistas o creyentes, cristianos solamente cuando nos vean. En mi intimidad, cuando estoy solo, cuando nadie me ve, en mi hogar, en mi trabajo, donde quiera que vaya, debo ser íntegro, recto. Debo reflejar el carácter de Dios. Tenemos que arrepentirnos. Jesús no solamente puede ser el Salvador o un buen maestro, no, Él debe ser el Señor en cada rincón y aspecto de mi vida. Así que desde aquí, donde Jesús llamó a sus primeros discípulos, te llamo a que este nuevo año tú seas un verdadero seguidor, discípulo de Jesús. Síguelo donde quiera que vaya, obedece sus mandamientos y predica el Evangelio. Él todavía tiene la puerta de la gracia abierta, todavía podemos entrar a su reino si nos arrepentimos, si aceptamos la invitación. Él nos va a perdonar, nos va a dar ese abrazo que tanto necesitamos y vamos a poder entrar en su reino, pero para eso Él tiene que hacer su obra completa. Mi deseo para ti es que el Señor te bendiga, que este año sea un caminar más profundo con Jesús y que realmente Él haga su obra completa en nosotros. Que el Señor te bendiga.